Entonces, vamos a la continuación de lo que estábamos viendo ayer. Ayer vimos básicamente los fascículos del sistema de interconexión o de asociación para la visión. Para recapitular: occipito frontal superior, longitudinal superior, longitudinal inferior y el fascículo perpendicular. Estos cuatro representan las conexiones para integrar la información visual. ¿Ok? Aquí lo tenemos de nuevo en la cara medial. ¿Ok? Ahora, el siguiente sistema de fascículos implica las conexiones del lenguaje. ¿Ok? En el sistema del lenguaje, yo tengo, como decíamos, tres áreas que interconectar. Y si se dan cuenta, estas forman lo que llamamos el triángulo del lenguaje. 1, 2, 3. Un sector para la recepción, un sector para la generación y este sector para la memoria de la palabra, o el término correcto es la nominación. ¿Ok? La nominación, el asignar nombres a los objetos y clasificarlos en términos de lenguaje. Ahora, si te das cuenta, dentro de esos tres sectores formando el triángulo, hay dos conexiones ahí. Vamos a ver la primera. Quitemos esto para claridad. El primero de los tractos que tenemos acá es el fascículo arcuado. ¿Ok? Acá. 1, 2. Solo está en la cara lateral. No hay fascículo arcuado en la cara medial. ¿Ok? Si yo lo pusiera en un corte coronal, yo tengo el hemisferio acá. Aquí tengo el ventrículo. Fascículo arcuado o arcuado iría por acá, mira. Los fascículos que vimos ayer en morado están por acá, los longitudinales. El fascículo occipito frontal está por acá, ¿ok? Entonces acá, arcuado. O arcuado, o como sea que. Entonces, ¿qué me está conectando este fascículo? F. Me está conectando el sector receptivo del lenguaje con el sector generador del lenguaje, ¿ok? O si lo quieren poner así, las áreas, si se usa otro término más antiguo, las áreas motora y sensitiva del lenguaje. Ok. Si nosotros consideramos cómo trabaja el lenguaje, por ejemplo, yo le pregunto algo a cualquiera de ustedes. Recibe la información, lo procesa. El sector receptivo del lenguaje va a tener que descodificar lo que yo estoy hablando y convertirlo en palabras. Pero para procesar la respuesta, ok, vas a generar una respuesta, me vas a contestar, pero tengo que enviar esa información de ahí al área motora, al área generadora del lenguaje, para que tome las palabras adecuadas y las ordene y haga lo que llamamos procesamiento sintáctico. O sea, ¿en qué orden? ¿En qué palabras orden pongo las, va? Y hacerlo apropiadamente y escoger las palabras que quieren expresar lo que yo quiero. O sea que ahí necesariamente tengo que conectar esos tractos. Y de hecho eso es una cosa interesante, porque la idea de cómo se fueron descubriendo estos tractos, entre otras, este es uno de los
de lo que más te llamaban de lo que más llamaban la atención, y ya vamos a hablar de cómo se definieron y cómo se definen ahora la presencia y la localización de estas vías. Cuando vos interrumpís el fascículo arcuato, haces un trastorno del lenguaje llamado una afasia por desconexión, en la cual tenés una serie de manifestaciones bien específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo desconecto estas dos áreas? Entonces tenés un paciente que, por supuesto, entiende el lenguaje, porque su área receptiva del lenguaje está recibiendo información y está enviándola. Y es capaz de generar una respuesta porque su área generadora de lenguaje está conectada y funcionando, pero no están conectadas las dos. Entonces yo puedo entender lo que me dicen, pero, por ejemplo, no puedo contestar coherentemente porque se desconectaron los dos, o no puedo repetir. Si yo les digo a ustedes, empiezo. Si yo les digo a ustedes que repitan, implica que estás pasando información de lo que escuchaste y enviando la generadora de lenguaje para repetir, para copiar la información y volverla a transmitir. Eso es repetir. Ahora perdés la repetición porque tenés una desconexión, o sea, interrumpiste un circuito de lenguaje. ¿Okay? Y entonces vas a tener, y yo desgraciadamente tengo un caso, me pasó a mí con una paciente, no lo hice yo, sino que lo hizo mi ayudante. ¿Ah? Y esto pasó hace unos 20 años, cuando estaba yo terminando mi residencia. Y tenía una paciente, estaba operando una paciente con un tumorcito que estaba, déjame ponértelo, quitar acá. Voy a, ya, esto, ya está mi lápiz. Estaba operando una paciente con una lesión que estaba exactamente aquí, mira, al lado. Y entonces viene y mi asistente, yo lo tenía a él con un separador acá y otro separador acá, apartándome. Ya había sacado casi todo, estaba con mi profesor. La paciente, dicho sea de paso, era amiga personal de mi profesor, oíme bien, y él estaba ahí. Él estaba operando conmigo. Bueno, sacamos el tumor hasta ese momento sin ninguna lesión. Y entonces yo tengo la tomografía detrás de mí y le digo, viejo, veamos qué es lo que veamos cuánto nos falta. Yo creo que ya terminé, ya sacamos ese tumor. Ok, me dice, anda, revisemos. Le digo, Vladimir, no te movas, no vayas a voltearte, de tener los separadores en la mano, y ahí estamos trabajando en un espacio cerrado. Pues vengo yo y me volteo para ver la placa y todo esto está en nuestra espalda. Yo estoy viendo la radiografía, estoy salido del campo, y aquel, en vez de hacer lo que yo le dije de mantenerse, hizo esto. Se volteó a ver. Y cuando luego te volteas a ver, tenés algo en la mano, tu instinto natural es este. Entonces con el separador, y se echó el fascículo arcuato. La mujer salió con una afasia por desconexión permanente. Todavía tiene, que yo sepa, todavía está así 20 años después. Y eso después vamos a tocar ese tema de por qué me interesa tanto este asunto de los tractos. Pero tenemos otro tracto ahí, ¿va? Involucrando el sistema del lenguaje. ¿Dónde estoy? La neurocirugía es como te das cuenta, es un lugar donde hay poco margen de error. Y bueno, aquel aprendió su lección. Vladimir aprendió su lección. Después de eso, el man mejoró muchísimo, en particular en lo de seguir instrucciones. Pero por supuesto, la paciente salió lastimada a consecuencia de eso. Entonces, ya vamos a ver, claro, el problema fue después de la cirugía,
Porque nosotros teníamos esa cuestión y habíamos planificado la ruta y todo, un profesor, de tal manera de reducir el daño, pero obviamente ahí no había manera de quitar el riesgo, ¿no? Y todo iba perfectamente bien. Bueno, yo miro aquí y volteo a ver y veo que aquel hizo lo que hizo. Me veo por la gran puta, Vladimir, ¿sabes qué hiciste? No, pero no un sangradito, no seas imbécil, le digo. No salimos. Me dice el viejo, voy a ir a lavar la paciente. No, vos andate a la casa. Yo la voy a ver, pues sabía que probablemente iba a haber un problema y que si lo veía, al viejo le iba a dar un ataque, ¿verdad? Cuando llego yo, despierta de la paciente y empiezo a ver que la mujer con una fascia. Yo, por supuesto, ahí, no, tranquila, que no se la... Después te veo. Y me fui para la casa y digo, no quiero ver a Vladimir porque si lo veo ahorita como la cólera que ando, lo voy a echar. Lo voy a sancionar después. Ya frío, como dice, mi venganza va a ser en frío. Y por supuesto, le puse un castiguito. Puse un castiguito de 1 mes. Con la condición, ya lo llamé, le digo, mira, hiciste esto. No te voy a castigar, no te voy a decir nada, solo vamos a hacer sí te voy a castigar, pero no es que te voy a poner a hacer 20 turnos extra ni nada, por eso no te enseña nada. Mi castigo es el siguiente. Vas a entrar a todas las cirugías, pero en la esquina del quirófano te van a poner una mesita. En esa mesita vos vas a estar vestido y esterilizado, vas a agarrar y nosotros para separar neurocirugía tenemos unas planchas de un fieltro que se llama cotonoide. No, vienen unas láminas y normalmente la enfermera lo corta en tiritas. A la medida le pone un hilo para no perderlo como referencia y los empaca. Tu trabajo va a ser 1 mes, me vas a estar empacando esas cosas de espaldas al quirófano. No importa que se esté operando, vos vas a estar de espaldas. Cortas eso, le pones le amarras el hilito, agarras y ese va a ser tu trabajo. Me dice, bueno, no, pero hay una condición. Si vos volteas a ver, porque todo esto, hay una cirugía detrás tuya, entonces te pica lo que... Si vos volteas a ver, te echo de la residencia. Ese mismo día vas para tu casa. Y en Cuba esa era una cosa seria porque él era cubano y si lo echaban lo iban a regresar a su puesto de trabajo y él era médico de un barco pesquero o algo así antes, o sea que lo iban a refundir en Siberia. Lo tuve 1 mes, mira, se manchillaba, pero aprendió. Ahora, lo importante es lo que te digo, las lesiones de este tipo, cómo son de permanentes. La mujer quedó así. Ahora, hay otro tracto ahí en ese sistema. Este que está acá, el fascículo uncinado. Mira la forma tan característica, así en forma de curvita. Este me está uniendo el área receptiva del lenguaje, el área motora del lenguaje, con el área de la nominación, la memoria de la palabra. Ok. Cuando yo tengo este tracto, implica que el área generadora del lenguaje toma la información que yo le quiero pasar desde la corteza frontal, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pero para decir algo necesito escoger las palabras y las formas correctas de la palabra. Máximo porque tu lenguaje muchas veces está diferenciado desde un punto de vista social o técnico, o sea, no voy a utilizar las mismas palabras para explicarle algo a un niño de 6 años que las que utilizaría para explicárselo a un profesional universitario. Por lo tanto, yo estoy escogiendo la palabra y las formas de la palabra. Y tengo que tener interconexión entonces entre este sector y este otro. Cuando yo me llevo este fascículo, también tengo otro tipo de afasia llamado afasia anómica.
afasia anómica, que vos no sabes las palabras. Entonces vas a tener que utilizar una serie de recursos para salir de ese problema. ¿Quién de ustedes ha leído 100 años de soledad? Bueno. Yo tampoco. No me van a decir que tengo 16 personas que están en segundo año de universidad y nadie ha leído a García Márquez. Sí, en el colegio la leí, doctor. ¿La leíste? ¿Te acordás de que hay un episodio donde a todo el mundo en el pueblo de Macondo se le empieza a olvidar las cosas? Que les olvidaban las palabras para todo y que entonces empezaron a ponerle rotulitos a todos los objetos. ¿Te acordás de ese capítulo del libro? Creo que sí. Pues algo parecido te sucedería. Imagínate que tenés el dominio del lenguaje, pero no tenés las palabras. Y entonces, suponete que no supieras cómo se llama esto. Y entonces tenés dos posibilidades. Una es utilizar el lenguaje que te queda y describirlo. No un objeto largo, el objeto largo, plateado y pesado. No te dice que esto es un lápiz electrónico, ¿eh? O si no, describirlo, ¿no? Que es una tal y tal y tal cosa. Estás describiendo un objeto. Eso se llama circunlocución. Y es característico cuando tenés una anomia. La otra es utilizar la palabra que más se parece. Esto se llama una pluma, ¿va? Eso se llama puma o pumba. Yo sé que suena parecido. Pumba. No, que no es lo más parecido. Pero conforme progresa o haces un defecto completo, anómico, y no sabes las palabras no sabes cómo se llama nada. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar un lenguaje si no sé las palabras del lenguaje? Aunque sepa las reglas para hacerlo. O sencillamente me voy a inventar una palabra, que es algo que aquellos que hablen del desarrollo del lenguaje tendrá que explicar el concepto de la creación de palabras, o sea, del neologismo, como etapa en el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo afecta, de hecho, el lenguaje del adulto? Por ejemplo, el lenguaje donde vos podés literalmente armar palabras. El caso más extremo es el alemán. Cuando terminás con aquella palabra que te ocupan 3 renglones de una página, ¿no? Una sola palabra, y vos solo enganchás pedazos de palabras como que es trencito para hacer una enormidad, ¿va? Una enormidad de esas palabras que solo los alemanes pueden pronunciar. Okay. Entonces, ahí tenés entonces dos conexiones que enseñar. Tenés 2 conexiones que me representan, si te das cuenta, la unión entre las 3 áreas del lenguaje. ¿Okay? Ahora, tengo otro par de fascículos ahí. Algunos los vamos a mencionar específicamente. El cuerpo calloso y el fornix, pero estos, como decíamos, es su propio capítulo. ¿Okay? Pero me falta el cíngulo, que es el fascículo de asociación largo para el sistema, para el anillo, para parte del anillo límbico. Mira dónde está el cíngulo, está en rojo acá, mira. Va por debajo del giro del cíngulo y me conecta por contigüidad el hipocampo con todo el sector del cíngulo, porque por acá estás y con esta corteza que te voy a poner acá en verde, que es la corteza del retroesplenio, la corteza para la recuperación de recuerdos. Todo este sistema del cíngulo es un sistema de asociación para 2 cosas: la recuperación de la memoria y para el proceso de la conducta
relacionada con las emociones. ¿Ok? Entonces, total, tenemos aquí cuántos fascículos de asociación largos conocidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fascículos de asociación. Ahora, interesante también es cómo se descubrieron estos fascículos de asociación, porque la cuestión no es tan trivial como parece y te va a dar una idea. Y te va a dar una idea de cómo o por qué esto es un descubrimiento relativamente reciente. Si yo agarrara un encéfalo, o sea, una pieza anatómica, y quisiera encontrar los fascículos, entonces vengo, agarro el encéfalo fresco, conste. Si ya lleva un buen rato el cadáver, todo esto se pierde la definición, el cerebro es el primer órgano que se empieza a descomponer. Agarro un cadáver fresco, saco el encéfalo y lo voy a preservar, pero no se preserva en formaldehído. Ahí ustedes, si han ido, yo no sé si están yendo a la necroteca. Sí. En anatomía macroscópica. De vez en cuando ya tienen rutina con eso. Por curiosidad, yo no me voy a meter ahí. A diario por ahora. Y es que están teniendo clases a diario al fin. Vaya, qué bien. ¿Y cómo va el experimento? Los de una sección. Habla, Nilsson, para encender el micrófono. Pues los de la sección del doctor Pineda sí estamos yendo a diario y va bastante bien, la verdad. Ok, vaya, o sea que funciona. ¿Cuántos son en la sección? Por el problema es de bioseguridad ahí. Pues creo que somos como entre 12 y 15. Y van todos juntos, o hay 15 personas agrupadas alrededor de una mesa. Es una pesadilla de bioseguridad. Sí, pero no van todos los días. Hay algunos que faltan. No importa. Ese es el problema ese es desgraciadamente el problema ahí. Uno quiere dar la clase, pero el problema con esto es que la última cosa que yo quiero es tener 15 personas agrupadas, porque el espacio ahí sí necesariamente está condicionado por el espacio físico de la mesa. Y 15 personas, ahí es una invitación a que si una persona llega contaminada, va a infectar a todo mundo. Pero bueno, pero es la única sección que lo está haciendo, que está yendo a diario. Los otros están yendo entre 2 y 3 veces a la semana. Bueno, algo es algo. El caso es que vos metes y normalmente conservan las cosas ahí en formaldehído, que para mí es la última sustancia de la tierra que a mí me gusta, a mí me interesa manipular, ¿va? Y ahí tengo, si te das cuenta, cualquier cantidad de cosas venenosas y hasta radiactivas, pero la formaldehído no. Lo que estoy diciendo es que agarras ese cerebro y el cerebro se conservan en alcohol, ¿ok? En etanol o en isopropanol al 90%, porque cuando vos agarrás algo y lo metes en formaldehído, todo se pone del mismo color café y la misma textura y no es posible diferenciar nada adentro, ¿ok? Funciona para cosas como el músculo o las vísceras, pero para cerebro no. Nosotros conservamos el cerebro en alcohol. Ahora agarraste el cerebro y metete debajo de la corteza, ¿okay? Haces una incisión, empezás a disecar, y tu instrumento favorito para disecar ahí no es un cuchillo, sino que agarras la paleta una paleta de helado de madera. Si acaso quebras un extremo para que tenga un extremo en punta y el otro de romo, y con eso empezás a disecar y te vas a dar cuenta que hay que las fibras se sienten más que se ven. Entonces, que normalmente hay más resistencia en un sentido que el otro. Igual cuando estás operando, estás aspirando cerebro de una lesión, que de repente vos ves que en tu aspirador se cuela una hilacha. Esa hilacha que es fibras, que son las fibras de un tracto, metidas así, y que es direccional. Ahora, el problema es que para rastrear un tracto
tenés que empezar a pelarlo y ver a dónde empieza, a dónde termina, es bien difícil, ¿verdad? Y no se sabía mucho sobre ellos. Pero ahora ya hay mucho más información sobre estos tractos desde que apareció una técnica para hacerlo en pacientes vivos, que se llama tractografía de resonancia. Vos inyectás un trazador, una sustancia en la vena, generalmente es 18 fluorodesoxiglucosa, ¿va? Es un radiotrazador, y o sencillamente programas la computadora de resonancia y pones al paciente a hacer una serie de pruebas psicométricas. Vaya, por ejemplo, yo te pongo, y quiero medir buscar los tractos del lenguaje. Y entonces te pongo alguna tarea relacionada con el lenguaje. Por ejemplo, te juego aquel jueguito de los niños que dice, decime una palabra de un animal, una ciudad o un objeto, un nombre de persona que empiecen con la letra C. Pues empezás una palabra, una ciudad, el Cairo, un animal, conejo, una persona, Carolina, y así. Que lo que estás haciendo, estás estimulando las áreas del lenguaje. Obviamente que tenés que pasar información del área receptora al área motora del lenguaje, o al área nominativa. Entonces lo que va a pasar con la resonancia es que yo estoy buscando la señal de radiofrecuencia de un tracto que está encendido en ese momento, o sea que está pasando información, las áreas de la corteza que se enciendan y el tracto. Entonces, ese tipo de tractografía de resonancia, si yo selecciono diferentes tareas, yo empiezo a hacer un mapa de las fibras en la corteza en vivo. Mira, esto es relativamente nuevo, tiene unos 20 años o algo así, de que está popularizado. La primera vez que vos ves cómo se hace un tractograma de resonancia, vos literalmente te quedas con la boca abierta. O sea, porque vos nunca esperás. Uno puede imaginarse, tal vez, si está operando, por ejemplo, un corazón y ver el corazón latir y lo ve funcionar, o el intestino, pero ver un cerebro funcionar es algo que a todo el mundo le llama la atención, porque en la pantalla vos estás viendo cómo se iluminan las áreas y cómo se va iluminando el tracto. Vos literalmente estás viendo las ideas pasar de un lado a otro del tracto. ¿Okay? Entonces vos agarras eso, haces un mapa y hacer lo que ahora se puede hacer, algo que se llama tractograma de resonancia. Y eso, aparte de la implicación anatómica, es súper importante cuando estás haciendo algún tipo de cirugía, porque la idea es de que yo me quiero meter a sacar una lesión que está en la profundidad y no quiero hacer una desbaratazón de tractos. Entonces ahora yo ya tengo mi tractograma, ya tengo mi referencia y puedo decir, mira, nos vamos a meter entre estas fibras y estas. O sea, en vez de meterme a través de un tracto a lo loco, mira, lo vamos a esquivar y nos vamos a meter a un lado de él, por lo menos de esos importantes. Mira, que aquí está el fascículo arcuato, entonces me voy a meter arriba de él y voy a diseñar mi ruta de tal manera que no lo toque. Aquí está la radiación visual, voy a evitarla. Entonces, yo ya tengo esa información disponible de tractografía para saber a dónde me puedo meter o a dónde es mala idea meterme así, como que es bulldozer, ¿va? Entonces, como se empezó a hacer tractografía precisamente con fines de manejo de pacientes, entonces ahora ya se está sacando un mapa más claro de cómo la información viaja de un lado a otro dentro de la corteza. Ahora, hasta ahorita hemos visto tractos asociativos, hemos visto tractos de proyección, y falta, por supuesto, las 3 comisuras. Ya hablamos de 2 de ellas, de hecho, el fornix, en su respectivo capítulo, y ahora y la comisura anterior también cuando hablamos del rinencéfalo. Ahora el tercer tracto, el cuerpo calloso. La comisura ya de la corteza de tercera generación. Y esta comisura es bien específica en términos de que me va a conectar áreas homólogas entre un hemisferio y otro. O sea que las fibras en el calloso siempre son paralelas. Frontal con frontal, parietal con parietal,
central con central, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Vamos a quitar esto. No lo voy a quitar. Vamos para acá. A lo que te quiero decir, mira, si vamos a ver dos vistas. Primero, esto es visto desde arriba. Corte axial, ¿verdad? No. Corte axial. Aquí tengo, por supuesto, la corteza. Tengo la corteza de X hemisferio. Estoy arriba del ventrículo, si te das cuenta, estoy bien alto. Aquí tengo el cuerpo calloso y mira las fibras cómo viajan. Frontal con frontal. Parietal con parietal. Occipital con occipital. Mira que nunca se cruzan. Quiere decir que en este cuerpo calloso, si yo quiero pasar la señal, la puedo pasar directamente a través del calloso de un área a otra. Pero ¿qué pasa si yo quiero pasar la fibra de A a B? Una señal de este extremo a este extremo. No existe ninguna fibra diagonal, por lo tanto, si yo quiero conectar áreas disímiles de hemisferios separados, yo tengo que pasar por un proceso de dos pasos. Primero mandarla por una fibra de asociación y luego a través del cuerpo calloso. O en este caso aquí, mira, a través del cuerpo calloso y luego por una fibra de asociación. ¿Ok? Ya sea que viaje primero acá o puedo hacer lo contrario. ¿Va? De cualquier esta manera, todo proceso que implique pasar información en áreas diferentes, de hemisferios diferentes, es un proceso de por lo menos dos pasos que involucra dos fibras. El calloso es solo uno de los pasos acá. Ahora, ¿cómo se mira ese calloso? Veamos un corte medial en el hemisferio. ¿Ok? Agarremos el hemisferio y veamos la cara, como decíamos, de la línea media. Aquí está, decíamos. Tu amigo el surco del hipocampo. Para referencia. Aquí está el giro recto. El occipital un poco más largo. Ahí. Voy a poner el occipital más largo, porque de hecho lo es. Aquí está el cíngulo. Aquí está la corteza visual, etc. El calloso te lo voy a poner en rojo. Esta es su posición, mira, debajo del cíngulo. ¿Okay? Aquí está el surco central. Aquí hay otra serie de surcos. No interesa. T4, T5. El cuerpo calloso, entonces, es toda esta región, mira. Una comisura, una banda ancha de fibras. Avascular. Y tiene 5 partes. Si yo lo divido, lo puedo dividir en 5 partes. La porción donde inicia, la porción más rostral, es lo que llamamos el rostro del cuerpo calloso. Acá. De ahí tiene esta porción la más anterior, si así lo querés, la punta de lo que llamamos la rodilla. De ahí tenés propiamente el cuerpo del cuerpo calloso. Y estos dos pedacitos. Esto se llama el esplenio. Y esta última puntita que está acá se llama el rodete. Juntos el esplenio y el rodete le suman más o menos, porque esto viene como relevancia para lo demás, el 20% de las fibras del cuerpo calloso pasan por el esplenio y el rodete. Y estos dos me van a conectar las cortezas occipitales. ¿Ok? Ahora, quiere decir que toda la información de la neocorteza, de un área de la neocorteza y entre otros, está pasando por acá. Por ejemplo, las fibras del rostro vienen de acá. Las fibras de la rodilla implican el lóbulo frontal. El cuerpo me involucra a los lóbulos parietales y al sector central, y estos esplenio y rodete
a los lóbulos occipitales. Ahora, si vos ves ese dibujo y ¿cómo se llama? Y ese cuerpo calloso que tenés ahí te está pasando información de un lado a otro. Sin embargo, más o menos el 5% de las tomografías que uno toma no se ve el cuerpo calloso, no existe. Depende de la población, pero el 5% es un promedio común. Mucha de la gente que tenés por ahí con una ausencia del cuerpo calloso, una agenesia del cuerpo calloso, tiene algún grado de retraso en el desarrollo, de compromiso del desarrollo, pero no toda. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, Nilsson, que sabemos que no tiene ningún defecto ostensible, porque al fin y al cabo está en la universidad y ha demostrado pues de que no tiene ningún compromiso intelectual. Y bueno, por andar jugando pelota se resbala y se receta un buen macanazo en la cabeza. ¿Ok? Me lo llevan al hospital. Y yo, por parte de su evaluación, digo, bueno, háganle una tomografía. Ahora suponete que Nilsson aparece que no tiene cuerpo calloso. No tiene cuerpo calloso, le falta una pieza. Sin embargo, está funcionando normalmente. ¿Por qué? ¿Por qué Nilsson, que en el ejemplo, en la hipótesis que estamos manejando, no tiene cuerpo calloso, que supuestamente debería ser algo súper importante? Sin embargo, no le parece hacer ningún efecto eso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que el cuerpo calloso es superfluo? Y si lo es, ¿por dónde está pasando la información? Necesariamente tienen que estar comunicando un hemisferio con el otro. ¿Por dónde? Nilsson, ¿por dónde crees que estoy mandando la información si te acabo de quitar el cuerpo calloso? ¿Por otras comisuras? Exactamente. En primer lugar, ya vimos que hay dos comisuras grandes y esas son rutas alternas. Dos, no son el cuerpo calloso, ni esas tres no son las únicas comisuras que hay otras, pero son de menor importancia. Acuérdate, no vamos a ver cada estructura mínima que hay acá. Pero quiere decir que en gran medida, crónicamente, si naciste sin él, aprendiste a adaptarte, mandando información por otras comisuras. Aun cuando no todo el mundo puede hacer esa adaptación con éxito, y por eso es que habría defectos, pero no es necesariamente una cuestión letal. Ahora, de hecho, una de las cuestiones que aparecieron cuando se empezó a ver en la función del cuerpo calloso es que por un tiempo se creía que de hecho no tenía ninguna función crucial. Hay gente que nacía sin él, y porque empezó a hacerse un procedimiento para cortar el cuerpo calloso, una cosa que se llama una callosotomía, y se utiliza para el manejo de algunas formas de epilepsia refractaria, en particular en la infancia. Mira, en otro tiempo se usaba más porque había menos opciones de medicamento para tratar la epilepsia. Entonces hay un síndrome en particular, algo que se llama el síndrome de West, y otro que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut, pero el más común es el de West, o sea, en términos de que se opera.
en estos pacientes tener lesiones en los dos hemisferios. Y lo que pasa es... Espera. Estoy dando el aire frío en la cara. Lo que pasa en este síndrome es que vos tenés un problema. Tenés actividad convulsiva que inicia acá, en el hemisferio derecho. Si yo solo tuviera una crisis focalizada en el hemisferio derecho, tendría manifestaciones, pero la conciencia no se pierde. Pero cuando yo tengo un síndrome de estos, la señal empieza acá, pasa por el calloso y activa al otro hemisferio. Entonces ahora la convulsión es generalizada, está en los dos lados. Meto todo el cerebro en cortocircuito, ¡pum!, pierdo la conciencia. De hecho, hace algo que se llama un espasmo en Salema. Es esto, el espasmo en flexión del tronco. Bueno, estamos hablando de un niño pequeño. Eso le dura unos cuantos segundos, pero después de que metiste la corteza en una convulsión, toma por lo menos unos minutos en recuperarse. ¿Ok? Entonces, 20 segundos de convulsión, bueno, que te tomó 5 minutos recuperarte. Pero antes que pasen los 5 minutos, tenés otra crisis convulsiva y entonces, como quien dice, nunca estás saliendo, puedes tener 300 crisis al día, ¿ok? En los casos severos. Y el problema es que, mira, cuando yo iniciaba una convulsión acá, pasaba para acá, y aquí había otro foco irritativo y la convulsión, como quien dice, lo activaba, lo revolvía, entonces empezaba a disparar y pasaba para acá y estabas con aquel juego de ping-pong, en el cual una convulsión te favorecía que el otro hemisferio convulsionara y este otro hemisferio convulsionando favorecía que este volviera a convulsionar y así empezaba con, imagínate aquel juego, aquel círculo vicioso, ¿va? Resultado, una de las primeras cosas que se propuso hacer es, bueno, ¿qué pasa si solo tenemos una convulsión acá y no se generaliza y no se pierde la conciencia? Por el problema de tener 300 convulsiones al día es que mientras estás recuperándote de la convulsión, aunque recuperaste la conciencia, no estás grabando, no estás aprendiendo nada. Imagínate el efecto devastador que tiene eso en un niño pequeño, donde básicamente no puede aprender nada porque si no está convulsionando, está completamente, ¿cómo se llama? Surumbo, porque está posictal, ¿no? Ya te diste cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y corto el calloso? Tengo una crisis convulsiva aquí, pero no se generaliza. Y una crisis parcial es más fácil. Y como quité el mecanismo en el cual este revolvía a este y este revolvía a este, entonces la frecuencia de las convulsiones baja. Puede que ya no tengo 300, puede que tengas 3, 4 crisis al día, pero son focalizadas y son más fáciles de manejar. Entonces empezaron a cortar el cuerpo calloso. Y dejando de lado una cosa bien particular, cuando haces una callosotomía, vos operás al paciente, eso es un abordaje aquí, te metes por la línea media, lado no dominante, generalmente el lado derecho. La posición de la cabeza es crítica porque vos lo pones así, yendo hacia la derecha para que el hemisferio caiga, y abajo ves el cuerpo calloso, plateadito, bonito, de mielina, con la mielina, y ves las dos arterias cerebrales anteriores así sobre la superficie del calloso. Luego vos te tenés que meter ahí y mantenerte en la línea media, conste. Si te salís de la línea media va a ser un desastre. Mantenerte ahí, meterte entre las dos cerebrales anteriores y empezar con tu coagulador. Como eso es mielina, es pura mantequita, ¿eh? No lo cortas, lo derretís. Chucu, 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 chucu. Lo interesante es que cuando desconectas en agudo áreas de un hemisferio, eso como que afecta la activación, porque esos pacientes aproximadamente por unos 7 días después de la callosotomía se miran como que les pasó encima un camión, vaya, trastornado de la conciencia, todos deprimidos, todos son unos, pero si no hice retracción acá y si yo lo único que hice fue derretir el calloso, no toqué corteza, ¿no? Porque estos pacientes miran tan hechos paste, ¿va? Pero cuando estaba haciendo este tipo de entrenamiento me explicaron, no, eso es normal, es porque la actividad de un hemisferio también aumenta la actividad del otro, ¿ok? Estás pasando información y ahora lo cortaste en agudo, entonces como que hiciste una desaferenciación parcial, ¿ok? Pues entonces se empezaron a ver, porque al principio cortaban todo el calloso y los pacientes empezaron a hacer
a manifestar, en particular los adultos, cuando los cortabas así bruscamente en agudo, empezaban a hacer algo que se llama síndrome de cerebro dividido, split brain syndrome. Y el trabajo sobre esto ya son trabajos algo viejos, desde finales de los 40, principios de los 50. Pero hubo un investigador, un médico, no sé si era médico o era psicólogo, de apellido Gazzaniga. Y Gazzaniga empezó a describir estos pacientes que tenían dos hemisferios separados, los dos hemisferios separados del todo, y te hacen un trastorno bien interesante porque te desconectan el área del lenguaje en el hemisferio dominante de las áreas para la lectura en el hemisferio no dominante, porque están en el lóbulo occipital y tienen que estar en el occipital no dominante. Entonces, hacías algo que se llama alexia sin agrafia. Estos pacientes perdían la habilidad de leer, ¿ok? O sea, leer cualquier idioma, no solo en cualquier alfabeto, porque para ellos las letras las percibían y sabían que estaban ahí, pero no podían darles nombre ni las reconocían como parte del lenguaje. Entonces no eran capaces de leer, pero como su área generadora del lenguaje no está en el mismo hemisferio izquierdo, en este caso, en el mismo hemisferio que el área receptora del lenguaje, ellos podían escribían fluidamente. Uno le decía, escribime tal cosa, y escribían con buena letra y todo, pero no podían leer, no entendían su propia escritura, o sea, perdían la capacidad de leer, pero no la de escribir. Y si uno les decía, copia algo, ellos podían copiar, pero en el mismo sentido de que yo puedo copiar un cuaderno que está escrito en japonés, copiándolo y tomando la letra como un dibujito, ¿va? O para ese efecto, agarrar esto, y para mí, tal vez yo soy chino y no sé qué quiere decir acá, sin embargo, yo lo puedo copiar sin mayor problema, ¿ok? Aunque no pueda sacarle sentido gramatical, y puedo escribir con sentido gramatical y todo, pero no sé qué dice. No puedo interpretarlo. Esa es una de las tres cosas. Una es la alexia sin agrafia. La otra es la heminegligencia, que para ellos, para un paciente con el calloso dividido, yo puedo ejecutar y reconocer, por ejemplo, si mi hemisferio dominante, el del lenguaje, el que maneja el lenguaje, es el izquierdo, puedo reconocer y ejecutar y manipular objetos en la mitad derecha de mi campo, ¿va? Pero mi hemisferio izquierdo, que es controlado por el otro lado, y mi mano izquierda, etcétera, no la reconozco. O sea, me enseña esta mano, no sé qué es. ¿De quién es esa mano? No, es de otro. ¿Y dónde está tu mano? ¿No la tenés enfrente? No, yo no tengo nada ahí. Es heminegligencia corporal y heminegligencia espacial. O sea, yo no reconozco objetos en la mitad de aquí para la izquierda, vaya. Porque aunque lo estoy percibiendo con mi hemisferio, mis procesos conscientes están en el otro lado y no están conectados. Y por supuesto, tareas coordinadas, como por ejemplo aplaudir o cosas que requieran el uso de dos manos, son imposibles porque básicamente tengo dos mitades de encéfalo que son completamente independientes, a veces hasta antagónicas entre sí. ¿Ok? Entonces, eso era lo que pasaba. ¿Y cuál era la solución de eso? El hecho de que tenés que mantener las fibras del esplenio y del rodete siempre se tienen que mantener conectadas. Cuando estás haciendo una callosotomía, que todavía se hacen a veces, vos tenés que respetar las fibras del esplenio y del rodete. Mientras las respetes no pasa nada. El otro 80% no es, ¿cómo se llama? El otro 80% no es crítico, pero las fibras del calloso posterior sí. No respetarlas implica la de un split brain syndrome, que en español se llama síndrome de desconexión hemisférica. ¿Okay? De hecho, así lo van a encontrar. Split brain syndrome lo van a encontrar si lo buscan, por ejemplo, en Google, y hay varios casos ya reportados que son
bien interesante desde el punto de vista de cuáles defectos tiene y en un par de artículos donde explica y que te explica pues el por qué, porque la parte interesante es que te enseña cómo la desconexión de fibras acá te aísla funciones y cómo vos encontrás funciones a partir del hecho de que lo que antes trabajaba junto ahora está aislado y por supuesto la disfunción te orienta sobre la topografía de las diferentes funciones en la corteza, cosa que obviamente le vamos a dedicar un pedazo importante, pero aquí estamos todavía con el asunto de este asunto. Entonces, aquí para conservar, para prevenir un síndrome de cerebro dividido, síndrome de desconexión, respetas este 20%. ¿Ok? Ahora, bueno, cambiemos un poquito el tema. Porque hasta ahorita pues ya hemos hablado suficiente sobre las conexiones de la corteza, pero tenemos que hablar de la corteza en sí, de la neocorteza. Ok. Hasta ahorita vimos 2 generaciones de corteza y en las 2 generaciones de corteza más antiguas, nosotros teníamos una organización laminar de la corteza, o sea, la palabra más adecuada es estratificación de la corteza. Donde teníamos, decíamos, un flujo bien definido de las señales, ¿va? Y 3 capas organizadas, igual que como habíamos visto en el cerebelo, donde tenés la misma idea de 3 capas, una capa molecular con las conexiones, una capa intermedia de algún tipo donde se hacía el trabajo pesado y una capa polimorfa que estaba regulando la actividad de esa capa intermedia, ¿va? Estaba modulando. Ahora, el problema es que hasta ahorita solo tenemos una posible manera de hacer fluir la señal, y con esa organización, aunque la variamos, solo tenemos 2 tipos de corteza, que es lo que vimos en el caso de la corteza del hipocampo y del parahipocampo. Ahora, tener 2 cortezas implica que hasta ahorita nos quedamos en la posición de definir, ok, esta función aferente, esta función eferente, pero no puedo especializarme mucho. Por eso lo tengo que decir A y B. En el caso del ejemplo aquel que poníamos del restaurante, decíamos, bueno, tenemos a 2 personas trabajando en el restaurante, pero no es un restaurante realmente con 2 personas, ¿no? Es una glorieta. Y no va a pasar mucho de ser glorieta con solo 2 personas. Por mucho que yo tuviera ambiciones de convertirlo en ¿cómo se llama? En el restaurante ese de Ratatouille, no tengo cómo. Y vos viste en Ratatouille cómo había como 50 cocineros diferentes, ¿va? 50 cocineros diferentes y más el ratón. Okay. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Se necesitaba cambiar las cosas, y aquí es donde entra la evolución de la neocorteza para crear una corteza especializada. Veamos qué es lo que pasó. Abrir otra ventana de esta de la pizarra. Empezamos, como decíamos, como una evolución de la corteza límbica. Y en la corteza límbica en un lado teníamos una capa molecular, una capa polimorfa, donde teníamos la variación era aquí, ¿no?
Y teníamos una capa de células granulosas. ¿Cabal? Esas eran las dos variantes. El hipocampo y el parahipocampo. ¿Qué pasa si yo... Y el flujo de señales era bien sencillo. ¿Cabal? Era lo más que podía hacer. ¿Ok? Bien sencillo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro estas dos y las barajara como si es un naipe? Vamos a ver qué obtengo. Ahora mira. Esta dos siendo la misma, pues no va a cambiar nada. Pero ahora mira el truquito. La capa granulosa se partió en dos y se convirtió, por lo tanto, en dos capas granulosas externas e internas. Y la capa piramidal, lo mismo. Ahora tengo una neocorteza donde tengo 6 capas. 6 capas. ¿Y eso qué quiere decir? Si aquí podía mover las cosas, si en la corteza original, olfatoria, tenía una manera de hacer las cosas y aquí tenía 2 maneras de hacer las cosas, ¿cuántas maneras de mover señal tengo en esa estructura? En esta neocorteza de 6 capas. ¿Cuántas diferentes rutas para la señal puedo tener ahí? Tiene que ser más de 2, pero ¿cuántas? 4. 6. ¿Cuántas creen que hay ahí? Aquí tener la ruta representada por las flechas verdes, ¿va? Aquí también. ¿Cuántas flechas verdes puedo meter ahí? Un montón. Un montón. Vea, hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a ver qué es lo que voy a hacer acá. En este ejercicio. Vamos a... Veamos acá. Ves que aquí las flechitas eran relativamente pocas. Siempre vamos a tener las entradas a la capa molecular. Perfecto. Pero ahora mira. Tengo 2 maneras de enviar señal y vamos a poner que ahora lo estoy mandando a la capa granulosa que procese la señal, se la pase a cualquiera de las capas piramidales. Está lo mismo. Y estas 2 generen salidas. Por una coincidencia adicional, la capa polimorfa, por supuesto, está regulando la actividad de todas ellas. ¿Cabal? Pero nada me dice, porque hasta ahorita solo dije envío señal. ¿Qué tal si yo envío señal de una capa granulosa a la otra? ¿Ok? Y de ahí para la otra ruta. O de regreso. Incluso de una capa piramidal pudiera excitar a otra capa piramidal. O tener una señal que entra por acá, rebota, regresa, vuelve a rebotar, vuelve a regresar, sale para una aparente salida, pero de hecho esta salida la envía para acá, donde rebota y regresa y rebota. ¿Ya te diste cuenta? Mira cuántas flechas me he metido ahí y todavía no he terminado, pues, porque puedo seguir mandando una señal de aquí para acá y para allá. Y está la ventaja de esto
Es que acá yo puedo, en las otras solo tenía una o dos maneras de mover la señal y por lo tanto el proceso tenía que ser necesariamente bien superficial. Pero aquí yo puedo estar haciendo eso y estar rebotando una señal que entró por aquí, por la capa molecular, y estarla rebotando de aquí hasta pasado mañana si quiero, ¿va? Y puedo, la capa polimorfa también, ahora aquí también tiene salidas en la neocorteza, también desarrolla salidas. Ya que tengo una entrada genérica, global, pero tengo un montón pero tengo más de una salida. Las fibras de la capa polimorfa, por ejemplo, se van a convertir en fibras de asociación. Mientras que las capas piramidal o en fibra comisural. Mientras que las capas piramidales me producen fibras de proyección. Porque antes no tenía ninguna corteza que asociar, pero ahora sí ya puedo asociar diferentes especializaciones de la neocorteza. Y si te das cuenta, si yo empiezo a hacer flechitas de un lado para otro, básicamente el número de maneras en que yo puedo mover esa señal dentro de una misma corteza es infinito. Es infinito. Yo puedo estar procesando y reprocesando una señal dentro de una misma corteza hasta sacar algo que no tenía ningún parecido con lo original, ni tendría por qué tenerlo. Y ahora viene el segundo punto. En la corteza límbica, o peor aún en la corteza olfatorio, el variar las proporciones de las capas no me cambiaba en la arquitectura fundamental. Pero ¿qué pasa acá? Si yo tengo 6 capas, yo puedo desarrollar o hacer predominar más una capa que otra. O sea, las proporciones relativas de las diferentes capas de esta corteza de 6, que tiene 6 de ellas, me van a afectar la función, porque entonces yo ya puedo variar las proporciones internamente dentro de la corteza y obtener lo que andaba buscando es la especialización de la corteza. Ahora yo ya puedo, variando la proporción de las capas, yo ya puedo variar la función. Por ejemplo, tener una corteza ahora donde las capas piramidales son bien pequeñitas, pero tengo 2 tremendas capas granulosas especializadas en procesar señal que viene de afuera. Y tengo una corteza que especialicé para, espérame que baje esa estúpida lluvia para que yo no me puedo oír a mí mismo. Voy a parar el micrófono un momentito. Ya vengo. Oír a mí mismo. Bueno, entonces
Como decíamos, con la especialización, que si no con ese relajo de la Biblia no se entiende nada. Ahora, yo tengo una corteza donde predominan las capas granulosas y se especializa en procesar señal que viene del exterior, o sea, una corteza sensitiva, en el sentido de que analiza información externa. Igual yo puedo tener en el otro extremo una corteza donde las capas granulosas sean reducidas a su mínima expresión, nunca desaparecen, pero lo reduzco a su mínima expresión y tengo capas piramidales grandes para generar señales eferentes, o sea, una corteza motora, y aquí recuérdense motores en el sentido amplio de la palabra, no solamente estrictamente en el concepto de control del músculo, una corteza generadora de salida que controle alguna estructura. Y más importante, cualquier otro punto intermedio entre esas dos. Cualquier variante que va desde un extremo de una corteza puramente motora a una corteza puramente sensitiva, y cualquier intermedio entre las dos es válido. O sea que ahora yo ya empecé a especializar corteza. Si volvemos en el asunto del restaurante, pues ahora ya tenés, aparte en un extremo el chef y en el otro extremo tenés el jefe de los meseros, el mesero principal. Pero tenés junto con el chef vas a tener, qué sé yo, entre ellos hay especialidades, ¿va? Está el pasticiero, que es el que hace los pasteles y panadería, el de las carnes, el que maneja todo lo que son las salsas y ensaladas y complementos. Está el otro que es el que se encarga de los vinos, ¿ah? Obviamente no los cocina, sino que de combinar los vinos y seleccionar y preservarlos, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Yo no sé hacer nada en la cocina, yo sé comer. Y muy bien, eso sí lo hago bien. Entonces tenés como el de las salsas, el de los pasteles, el de las carnes, el de los pescados en algunos restaurantes que se encarga de pescado, marisquería y todo lo demás. El de los vinos y demás licores. Y adelante, tenés el mesero, tenés el que está en la puerta, el que cobra en la caja. Entonces ya tenés como 50 personas, pero entonces ya no es una glorieta, ya es un restaurante de todas las variedades. Ya pueden tener servicio completo. Y si es un restaurante de esos de hotel muy fresa y tal vez tenés un japonés que solo maneja sushi, ¿va? Tal vez no sepa hacer un pastel, ¿va? Pero que te puede hacer maravillas con pescado crudo, ¿va? Ok. Eso es más. Mientras más especialidades, mejor. Ok. Ahora, esa corteza de 6 capas me permite la especialización precisamente porque la arquitectura es adaptable a hacer esta clase de modificaciones. Y entonces yo ya tengo una neocorteza que maneja muchas más posibilidades. ¿Cuántas variaciones puedo tener de neocorteza variando la disposición de las capas y el contenido de las capas? Depende de quién le preguntes. La clasificación que vamos a hablar aquí, que es una clasificación histológica, la de Brodmann, tiene 55 variedades de corteza. Pero no es la única clasificación, hay una clasificación más moderna, basado no solo en histología, sino también en estudios funcionales, en la bioquímica, en la morfología más detallada, que dice que hay unas 200 variedades, 200 especializaciones de cortezas diferentes. Y lo que pasa es que aquí vas a tener ese tipo de discrepancias porque dice, bueno, ¿qué me define a mí que esto es un área separada y no es sencillamente una variación de la misma área? Entonces, dependiendo qué consideres diferente, vos vas a tener un montón de tipos diferentes de corteza. Pero el punto es que tenés literalmente en el orden de 50 y pico y cada una de esas áreas de corteza obviamente tiene una función específica. ¿Okay?
Es decir, ok, tengo 50 y pico áreas y cada área se evolucionó así o tiene esta disposición porque se encarga de hacer una cosa y está especializada para hacer esa cosa bien, aunque no pueda hacer las otras. Ya salimos del concepto de la corteza límbica genérica para tener una corteza organizada, estructurada, específica. Ok. Ahora, ¿a dónde? Eso nos lleva al asunto del estudio de la histología de la corteza, de la arquitectura de la corteza y cómo se definieron las variantes. Y a todo esto hay que recordarse que el estudio de la corteza implica, y de la histología del sistema nervioso central, es algo relativamente muy reciente, porque había un problema con la histología de la corteza cerebral para estudiarla, que no se podía ver al microscopio. ¿Qué pasó? Normalmente cuando vos agarrás corteza o cualquier tejido y lo vas a llevar a ver en el laboratorio de histología, pues tenés que preparar este tejido, ¿va? O sea, tomar una lámina, hacer una lámina, prepararla y teñir las células, porque en fresco las células casi no tienen tinte. O sea, nosotros tenemos un color porque son millones de células, pero si las agrupas en una capita delgada, son transparentes. Entonces vos teñís las células con diferentes colorantes, vaya. El más común, el que ustedes conocen, es hematoxilina y eosina, ¿va? Pero hay otro, para tejido conectivo está Mallory, está Wright Gemsa para sangre, está ¿cuál es el otro? Hay otro para músculo, se me escapa, que se utiliza, que es específico para músculo, etcétera. Y eso se habían ido desarrollando y tenías una histología bien definida para todo, pero el problema es que ninguno de esos tintes funciona cuando querés teñir cerebro. Cuando vos querías meterle hematoxilina y eosina al cerebro, no se veía nada, no captaba el tinte. Porque el problema de que el tejido nervioso central, la membrana es diferente. Y necesitas un tinte que fuera no solamente liposoluble, sino también permanente. Y por mucho tiempo no había manera de teñirlo. Entonces la histología del sistema nervioso central, mira, hubo un gran signo de pregunta porque nadie sabía qué diablos pasar. Entonces, ¿cómo diablos hacer? Porque se había resistido. Hasta que a finales del siglo XIX se descubrió la manera de teñir para hacer un estudio histológico de las neuronas, o sea, métodos para teñir neuronas. Esto implicaba el trabajo de dos personas, de Santiago Ramón y Cajal en España y de Camilo Golgi en Italia. Lo importante a toda esta historia que vamos a contar mañana, en todo caso, es que ni Cajal ni Golgi sabían de la presencia del uno del otro. O sea, no se conocían en ese momento. ¿Ok? Y cómo llegaron a descubrir la histología es una de esas historias que es interesante de por sí, pero esa la vamos a mencionar mañana. Entonces, mañana el tema es la histología de la corteza cerebral. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? No, doctor. Vale, ok. Ok, bueno, entonces mañana el tema es la histología de la corteza. Bye. Muchas gracias, doctor. Bye. Feliz día. Bye.